Dios les bendiga, hermanos. Es un placer que el Señor nos permita, es un gozo que el Señor nos conceda la gracia de compartir su palabra, de compartir ese mensaje con el cual Él nos da aliento. En este momento nos vamos a estar centrando en Génesis 1 hasta el capítulo 2, versículo 3, ¿sí? Que nos muestra la obra de la creación del Señor, culminando con un reposo. Me gustaría centrarme en el versículo 1 al 3 del capítulo 2, que para mí es donde enfatiza el autor una realidad maravillosa acerca de la gracia de Dios. Dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó en el día séptimo de toda la obra que hizo. Bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho. De toda la obra que había hecho en la creación. Bien, a este mensaje le he puesto por título: Del caos al reposo, la obra perfecta del Dios creador. Hace mucho tiempo existió un teólogo muy famoso llamado San Agustín de Hipona. Él tiene una frase muy pero muy famosa, que es la siguiente: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Este teólogo, antes de su conversión, en su libro más conocido, que es Las Confesiones, nos narra todo este proceso por el cual lo fue acercando a su presencia el Señor, en el que narra de manera con vergüenza, por así decirlo, cada uno de los pecados en los que él recurría, incluso en una manera que nos podría parecer un poco extraña. En una ocasión le pide al Señor: Señor, dame continencia, pero no aún. De manera que él estaba luchando siempre entre dejar el pecado y servir al Señor, pero sabía que algo le faltaba. Y aunque él en algún momento de su vida había llegado a una conversión intelectual, aún su corazón no había sido regenerado. Hasta que encontró aquel pasaje del libro de Romanos en el cual el Señor lo estaba llamando a dejar una vida de libertinaje para poder servirle. Y como resultado tenemos esta frase tan famosa: nos hiciste, Señor, para ti, nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Bien, en nuestro pasaje vamos a estar notando que justamente lo que se enfatiza es el reposo que Dios ofrece a su creación. Es un reposo que nosotros vemos por todo el largo de las escrituras, y que, para ir introduciéndonos a nuestro pasaje, vamos a comenzar en el capítulo 1, versículo 1 al 2, y cómo Dios da principio a su creación y cómo culmina con un reposo muy maravilloso. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La Biblia inicia presentándonos al Dios creador, al Dios todopoderoso, afirmando su existencia más allá de defenderla, simplemente la afirma. Dios es eterno porque Él existía antes de ese principio que nos narra aquí el Génesis, es autosuficiente y es todopoderoso. Su eterno poder y su deidad se hacen visibles en todo lo creado, como nos recuerda Romanos 1, 19 y 20. Lo que conocemos nosotros de Dios, Dios le ha placido revelárnoslo por medio de las cosas creadas. La creación también en este punto revela a nuestro Dios tal y como nosotros lo conocemos, como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo. Sabemos que Dios hizo todas las cosas por medio de su Hijo, a través de su palabra, del poder de su palabra. Eso lo sabemos por Juan 1, en el capítulo 1. Y el Espíritu de Dios se mueve sobre la faz de las aguas. Desde el inicio nosotros podemos ver la unidad y la armonía de nuestro gran Dios obrando para su propia gloria. El versículo 2 nos presenta algo muy peculiar, que es una tierra desordenada, vacía y cubierta de tinieblas. No es la descripción de algo que podríamos interpretar como fracaso, como que Dios creó y tal vez no le salieron las cosas, por así decirlo. Más bien, Dios está preparando este terreno para así mostrar su gloria de una manera asombrosa. Este es el papel sobre el cual el Dios creador va a escribir una historia maravillosa de redención. Aquello que era informe llegará a ser perfectamente ordenado. Lo vacío el Señor lo va a llenar, y las tinieblas dan paso a la luz. Nuestro Dios no necesita de nada ni de nadie para poder crear. Él crea de la nada porque Él es todopoderoso y para Él no hay nada imposible. Esta es una verdad que nosotros encontramos a través de todas las escrituras.
Pero en el libro de Génesis lo encontramos de una manera peculiar. Dios se revela a Abraham, a Isaac, a Jacob y a los patriarcas de una manera muy especial, que es como el todopoderoso y por lo tanto el todo suficiente. Y eso lo sabemos a través de Éxodo 6:3, donde Dios se está revelando a Moisés como Jehová, pero les dice, este nombre yo no se los había revelado a ellos anteriormente, sino que yo me di a conocer a ellos como el Dios Todopoderoso. Y es lo que nosotros vemos en cada una de las páginas de Génesis y peculiarmente aquí en la creación, como volvemos a repetir, su eterno poder y su deidad se hacen claramente visibles por medio de las cosas creadas. Bien, esto sería un primer punto en el que podemos decir que Dios transforma el caos. Bien, ahora después de notar que Dios transforma el caos de los versículos 1 al 2 del capítulo 1, ahora de los versículos 3 al 25 de este mismo capítulo, vamos a notar que Dios ordena y llena su creación. A partir del versículo 3 la secuencia es admirable. Dios habla y la creación responde. Dios después declara que todo lo que ha hecho es bueno. Lo primero que aparece es la luz. Dios trae luz. Las tinieblas ya no aparecen, ya no dominan, por decirlo de una mejor manera, sino que Dios hace esta distinción entre la luz y las tinieblas. Dios hace más separaciones. Dios hace el cielo y la tierra. Dios hace el mar y los continentes. Dios hace el día y la noche. Y el universo deja de ser caótico porque entonces el creador inteligente le asigna límites y empieza a funcionar de una manera perfecta. Y Dios llena algunos espacios, por ejemplo, con las lumbreras, como vemos en los versículos. La lumbrera para gobernar en el día y una lumbrera para gobernar en la noche. Dios hace aves para los cielos, peces para el mar y animales terrestres para la tierra. Resulta interesante notar que aunque la vegetación está viva, posee una vida biológica, el relato reserva la expresión de seres vivientes solamente para los animales. El interés del autor no es establecer categorías biológicas o científicas, sino mostrar el orden en el que Dios ha establecido el mundo, el mundo creado. Dios prepara un escenario para que luego estos seres vivientes se colocan en el lugar que deben de habitar. Así que el propósito de la creación de la tierra responde al propósito que Dios ha establecido desde el principio, que es el que se nos revela en Isaías 45:18, que es que Dios diseñó la tierra para ser creada. Dios diseñó la tierra para ser llenada, Cada acto termina con la evaluación divina, como ya lo dijimos. Y Dios que era bueno, y el universo de esta manera refleja su sabiduría, su bondad y generosidad. Bien, ahora notamos que Dios corona la creación con su imagen. Después de crear el universo, Dios crea al ser humano en el versículo 26 al 31. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. El hombre y la mujer constituyen la corona de la creación, por así decirlo, son creados para representar el gobierno de Dios aquí en la tierra. Reflejan una serie de atributos que pueden ser la inteligencia, la capacidad de comunicarse, y es lo que dice claramente el pasaje, ¿verdad? Que reflejan la imagen de Dios. Dios los hizo a su imagen, conforme a su semejanza. Los mandó a que se multiplicaran, a que sean fructíferos, a que sojuzgaran la tierra, que la mantuvieran dominada. Dios hizo una creación llena de vida, orden y de comunión con Él. Y de nuevo Dios hace una evaluación y dice que todo lo que había hecho era bueno y ahora es en gran manera. La creación ha llegado a su culminación. Eso nos lleva al siguiente punto, que es donde nos introducimos a los versículos 1 y 3 del capítulo 2. Sorprendentemente, el relato no termina con la creación del hombre, sino con el séptimo día. Y es por eso que yo delimité aquí nuestra consideración del pasaje, porque Dios cesa su obra y bendice ese día, el séptimo día, y lo santifica.
No descansa porque estuviera cansado, porque se haya llenado de fatiga, sino que el Dios Todopoderoso no se fatiga. Eso es lo que dice Isaías 40:28. Su descanso expresa satisfacción, expresa la plenitud de lo que había hecho y el gozo de completar su obra perfecta, ¿verdad? Dios hizo todo bueno en gran manera. Vamos a notar dos cosas interesantes. La primera es que no aparece la frase y vio Dios que, que era bueno. Es para que vayamos notando la diferencia de este séptimo día y lo especial que llega a ser. Tampoco aparece la frase, y esto es importante, y fue la tarde y la mañana. Muchos intérpretes piensan que aquí se sugiere que el reposo está abierto, que es una invitación para que la humanidad conviva continuamente con Dios por medio de la fe, confiando en su obra terminada como fue aquí en la creación. De manera que podemos decir que el clímax de Génesis 1 no es simplemente la creación del hombre, sino la entrada de ese hombre al reposo de Dios. El hombre fue creado en el sexto día y después en el séptimo día se le extiende el reposo divino. Antes de que el trabajo fuera lleno de fatiga, antes de que pudieran comer el pan con dolor, con cansancio, el hombre fue invitado a disfrutar de la obra terminada de su creador. El descanso no gira alrededor del hombre, sino que el hombre es introducido por Dios, porque Dios lo preparó. Ahora bien, todo esto nos lleva a concluir que Cristo es nuestro verdadero reposo. Sabemos adelante en la historia que el pecado interrumpió ese reposo que gozaba el hombre de una manera maravillosa, pero la obra de la redención no termina allí. Dios está preparando todo un camino y nos revela desde aquí, desde el principio de las Escrituras, que todo va a culminar en Cristo Jesús. El peso del esfuerzo y del dolor y de la muerte termina de una manera gloriosa con nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo vino como un mejor y como un último Adán. Es decir, que Adán, sabemos eso por Romanos, que Adán es una imagen de Cristo. Así como Adán representó a la humanidad y cayó, nuestro Señor Jesucristo nos representó en la cruz y murió por nuestros pecados. Vino a rescatar Cristo eso que Adán había perdido, realizó una obra perfecta de redención, de manera que él pudo decir en la cruz, consumado es. Así como Dios terminó su obra creadora, Cristo terminó la obra de redención y abrió nuevamente el camino al verdadero descanso. Recordemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo tan llenas de vida, tan llenas de esperanza en Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. El reposo del séptimo día era solamente una anticipación del reposo definitivo que Dios nos iba a ofrecer en Cristo Jesús. Y hermanos, qué grandioso y qué gracia que nosotros lo hemos alcanzado por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Esto es algo que notamos en Hebreos. El autor de Hebreos nos hace reflexionar sobre esta realidad del reposo. Notemos Hebreos 4:9. Hebreos 4:9. Permítanme un momento. Hebreos 4:9. Bueno, vamos a leer desde el versículo 1 para entrar un poquito en contexto. Y dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezcan no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, estamos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día diciendo,
después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Amén. El reposo del séptimo día es una anticipación, como ya lo venimos diciendo. Dios nos provee un reposo en Cristo Jesús para que el creyente deje de confiar en sus esfuerzos y confíe en la obra culminada de su Creador, en la obra culminada de redención de nuestro Señor Jesucristo. El relato de la creación comienza con un mundo sin forma y termina con un Dios descansando. La historia de la redención comienza con una humanidad caída y culminará con una nueva creación donde el pueblo de Dios puede habitar por siempre en la presencia de nuestro gran Dios. Adán disfrutó de una manera limitada del reposo, pero Cristo lo asegura para toda la eternidad. Recordemos de nuevo las palabras de nuestro Señor: venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Hermanos, que estas palabras se queden grabadas en nuestros corazones de manera que podamos hallar consuelo en ellas, en medio del ajetreo de la vida, porque sabemos que es una de las consecuencias de la caída, el hecho de que nos encontremos cansados y fatigados, y sobre todo del pecado. Pero recordemos que nosotros podemos hallar descanso, podemos hallar reposo por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Dios ha hecho todo como lo hizo en, en la creación. Dios ha culminado todo. Dios les dio al hombre todo lo suficiente para que él pudiera vivir. Les dio la hierba para que pudieran comer. Les dio todas las plantas para que pudieran comer. Les dio ese sustento, de manera que cuando entraron en ese reposo, entraron solamente por la obra culminada de su Creador. Y de nuevo, Cristo también culminó la obra de redención. Consumado es, de manera que Cristo nos puede invitar a participar en su reposo. Que el Señor traiga bendición y consuelo por medio de su palabra, que podamos hallar ese reposo anhelado por medio de la fe, que pongamos nuestra vista siempre en Él para que no caigamos, como dice el autor de Hebreos, en ejemplo de desobediencia, que podamos siempre estar anhelando reposar en nuestro Señor y que descansemos solamente en su obra culminada. Vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias porque tu misericordia para nosotros es infinita, Señor. Perdona cada una de nuestras iniquidades, Señor, y gracias porque por medio de la fe hemos hallado el reposo en nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias porque lo gozaremos en la eternidad también, Señor. Ayúdanos a descansar y a estar siempre cerca de nuestro Señor Jesucristo, Señor, para gozar de ese descanso, Señor, para gozar, Señor, de esa esperanza de un día verte, Señor, y gloriarnos en tu presencia, Señor. Cristo Jesús, te damos gracias por tu palabra. Amén. Dios les bendiga, hermanos.